Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí semana a semana en Enfoques. Queremos dar la bienvenida el día de hoy al asambleísta Fabricio Villamear, quien conjuntamente con Lourdes Cuesta están llamando y han conseguido que pasen todos los filtros de la Asamblea a uno de los primeros juicios políticos del país, al superintendente de comunicación, el licenciado Carlos Ochoa. Fabricio, primero, ¿cómo va el proceso? ¿Qué pasos se tiene que dar para lograr que se dé un juicio de fiscalización, un juicio político en el país? Claudia, qué gusto compartir este espacio contigo. Buenos días, amigos. A ver, valdría la pena recordar que hace bastantes años el Ecuador no tiene un juicio político llevado por la oposición. En estos últimos 10 años, los únicos dos juicios políticos que se han llevado más bien fueron una purga interna de Alianza País, el uno en contra de Gloria Sabando y el otro en contra de Carlos Polit. Anterior a eso, en el gobierno de Palacio no hubo un juicio político. Y eran cuando ya además, en el caso de Polit ni siquiera estaba en el país, y de la señora Sabando era un proceso de que medio renunciaba, no renunciaba, eran datos, además como Fabricio decía, propuestos por el propio gobierno de Alianza País. Porque eran una purga interna para sanear puestos que querían para otras personas. Antes de eso, en el gobierno de Palacio no tuviste un juicio político, en el de Gutiérrez tampoco, en el de Noboa tampoco. Entonces esto nos lleva a que es el primer juicio político que hace la oposición como contrapeso al régimen en el gobierno central. Es decir, esto es algo que se había perdido en el Ecuador. Es un congreso, una asamblea que había estado castrada y que había tenido apenas la mitad de sus funciones, entendiendo las dos que existen, fiscalizar y legislar, y la legislación la hacía solamente en base a lo que venía de Carondelet. Es decir, hay un momento político diferente y en ese momento político diferente es que se presenta este juicio. Es un momento político diferente, vivimos la consulta popular, vimos lo que ocurrió en las urnas y también el rechazo a ciertas actitudes o posiciones del viejo Alianza País. ¿Cómo entender que se escoja la figura de Carlos Ochoa que suma los amores y desamores de gran cantidad de la población y hasta los propios asambleístas de los diferentes bloques? Tal vez Carlos Ochoa representa lo peor de los últimos 10 años. Representa un gobierno dedicado a la persecución, a la sanción, un gobierno que intentaba poner el criterio único, un gobierno de abusos y de violaciones a los derechos humanos. Bueno, esa es la reacción que tiene la ciudadanía en contra de Carlos Ochoa. Y por eso nosotros nos habíamos planteado la necesidad de llevarle a un juicio político, la asambleísta Lourdes Cuesta y yo, y en este momento hemos superado todos los escollos que normalmente se habían puesto. Recordemos que inicialmente el Consejo de Administración de la Legislatura era el primer filtro, y ellos bloquearon 3 juicios políticos antes de esto. Y uno recuerda al vicepresidente Glass y todo lo que hemos vivido. 2 a Glass, a Augusto Espinosa y al presidente del Consejo de la Judicatura. En este momento estamos ya en la última etapa de la Comisión de Fiscalización, en donde el día de hoy se recibirá la presencia de la activista Marta Roldós, se recibirá a los periodistas deportivos Aurelio Dávila y Luis Valdeón, y se recibirá al presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, para que ellos presenten cuáles han sido los casos. Todos están presentando los casos o cuando a nivel personal tuvieron que ser sometidos a juicios o a sentencias. No sé si el término es juicios por parte de la Superintendencia de Comunicación. Es decir, ustedes están abonando con pruebas a la Comisión de Fiscalización para demostrar la pertinencia del juicio. Sí, pero la comparecencia de estos ciudadanos es meramente ejemplificativa, porque se trata de más de 500 sanciones que han sido interpuestas a medios de comunicación, el 94% de ellos privados.
el 71% con sanciones económicas, lo cual ha sido criticado por los organismos de derechos humanos sobre los cuales el Ecuador tiene tratados válidamente celebrados. Las multas que se impusieron no debían ser para inhibir a los medios de plantear todos los criterios que en una sociedad se reflejan. Y para este caso lo que existió es todo un intento de acallar las voces divergentes. ¿Qué posibilidad tiene el señor Ochoa de defenderse? ¿Cuándo va a comparecer o cuántas veces va a comparecer? Primero a la Comisión de Fiscalización y después veremos lo que ocurre en el juicio político. Lo que nos hemos planteado es que al señor Ochoa hay que darle todas las garantías de la defensa. El señor Ochoa tiene que ejercitar su defensa en todos los medios, con todos los elementos que fueran necesarios, porque no podemos hacer que sea un juicio de venganza. Este tiene que ser un juicio justo. Este tiene que ser un espacio de contrastación entre la verdad del señor Ochoa y nosotros. Dice, tiene que ser un juicio justo, cuando al inicio de la entrevista dice, él entraña lo peor de los 10 años. ¿Cómo se habla de justicia y equilibrio? Porque esa es mi posición. Como acusador en este caso. Como acusador, pero yo no soy el que juzga solamente. Los 137 asambleístas se convierten en jueces políticos para este caso específico. Y se trata de un ejercicio de demostrar que el sistema de pesos y contrapesos revive. Es decir, es desde la función legislativa, desde donde se hace el control a la función ejecutiva. Y el señor Ochoa tendrá todo el tiempo que le determina la ley y todas las garantías para poder presentar ejecutiva su o verdad. Es parte de los organismos de control, porque incluso recordemos que el señor Ochoa presidía todo lo que era los organismos de control durante una época, sumados Contraloría, Procuraduría, él lideraba este supraorganismo de organismos de control. Sí, y por eso es necesario que exista un equilibrio en las funciones, y esto se hace por el equilibrio que tiene que haber en donde es el legislativo el que controla el resto. Dentro de los procesos están presentándose a lo largo de esta semana las pruebas para abonar a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué se espera para el inicio del juicio político y en el Pleno? ¿Cuáles son los tiempos, los plazos? ¿Cuánto demoraría en teoría un juicio político ya llevado al Pleno de la Asamblea? Porque hemos visto los que mencionaba Fabricio, ya sea de la señora Sabando o del propio señor Polit. Casi mero trámite de votar. ¿Qué vamos a ver en este juicio que diferencia a este mero trámite de votar? El día de hoy se van a transparentar los criterios de ciudadanos que se consideraron afectados por el ejercicio del señor Ochoa en su control desde la superintendencia. Durante esta semana el señor Ochoa tiene que presentar las pruebas de descargo y posiblemente al final de la semana la comisión ya decida si es que llama al Pleno o no. Yo estoy convencido de que va a haber un llamamiento al Pleno y según nuestros cálculos podríamos estar en la etapa de interpelación para el día 5 de marzo posiblemente. Y la etapa de interpelación quiere decir que se presente el señor Ochoa, los asambleístas realizan las preguntas o también se presentan diferentes sectores que han sido sancionados por el señor Ochoa. ¿Cómo funciona ya en el Pleno? En el Pleno se le otorga al señor Ochoa 2 horas para que él presente su caso. Los interpelantes tienen 2 horas para hacer preguntas. En este caso, Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta. Exactamente, y el señor Ochoa tiene 1 hora más para respuestas. Luego de eso se abre el debate y durante el debate se tiene que solicitar la moción de censura y destitución. Es decir, ahora hay tiempos preestablecidos. ¿Por qué las preguntas? Porque uno piensa en los años anteriores, sobre todo finales del siglo XX, donde, por ejemplo, el juicio al economista Alberto Dají, cuando era vicepresidente de la República, duró días que él hablaba. Es decir, ahora solamente hay 2 horas para que quien está siendo interpelado pueda exponer su posición. Sí. Sin embargo, en lo que es el debate no existe un límite de número de personas que puedan intervenir. Por lo tanto, ni límite ni tiempo por persona. El tiempo normalmente son 10 minutos por legislador, excepto por los 2 interpelantes que tendrán 1 hora cada uno. Es decir, más o menos uno pensaría 1 semana de duración del juicio político. Es interesante recordar a la ciudadanía cuáles son los pasos y procesos, porque como bien decía Fabricio, no hemos vivido un proceso similar en muchos años. Lo más probable es que todo el proceso de interpelación, es decir, una vez que la Comisión de Fiscalización encuentra mérito suficiente para que haya la interpelación, esto se dará durante la siguiente semana, no creo que pueda ir mucho más allá.
Y retomando los otros temas pendientes, lo que ustedes querían o la oposición quería desde el vicepresidente que está preso y está sentenciado, el ex vicepresidente, y los otros juicios pendientes, ¿van a insistir ustedes al ex ministro Augusto Espinosa, actual legislador, o al presidente del Consejo de la Judicatura? ¿Qué va a pasar con estos que no fueron aceptados y no funcionaron los procesos? A Augusto Espinosa ya lo salvaron, porque la posibilidad de seguir un juicio político es solamente hasta un año después del ejercicio de las funciones. Y Augusto Espinosa ya lo salvaron. Claro, él fue ministro hasta que fue candidato, es decir, a finales del año 2016. Entonces, existe una probabilidad y es el pedido que se hizo al CAL que no ha sido contestado, se hizo una insistencia y no ha habido respuesta. Lo del Consejo de la Judicatura también ha sido archivado y ese es un proceso que se quedó ahí, pero tampoco existe una respuesta formal respecto del juicio político al vicepresidente de la República. Y aunque sea ex vicepresidente, debería funcionar porque, como Fabricio nos recuerda, no ha pasado un año que dejó sus funciones. Eso no rige para presidente y vicepresidente, pero lo que sí es evidente es que el juicio político empezó. Y una vez que empezó, tiene que tener un término. Es decir, todavía no hay respuestas necesarias para saber qué ocurre con este tema. Exactamente. En el caso de Jorge Glass, les da tanta vergüenza a la gente de Alianza País que prefieren decir que tienen un vicepresidente destituido por no asistir a su despacho por más de un mes y por ser condenado por asociación ilícita, que admitir públicamente que Alianza País puso un funcionario corrupto. Es decir, todavía se puede dar y sería interesante transparentar información, porque mucha gente dice, ¿por qué el juicio si ya está preso? Porque son procesos diferentes. El juicio político del juicio penal, de las responsabilidades administrativas o civiles, son procesos diferentes. Pero no es darle plataforma nuevamente a un personaje que está detenido y es sancionar a un preso, Claudia. Es sancionar a un corrupto. Es decir, y si es que hay que llevarle a sanciones por la vía penal para que esté preso por corrupto, pero también tiene que enfrentar sus responsabilidades políticas porque fue vicepresidente de Alianza País y se dijo durante todos estos años que el señor estaba atrás de los grandes negociados del Ecuador. Y durante la campaña presidencial este fue un tema que fue negado permanentemente. Una vez que tienen al vicepresidente de Alianza País preso por corrupto, es evidente que la organización política Alianza País tiene que asumir su responsabilidad en esto. Es decir, eso está pendiente de que se dé. Exactamente. ¿Tiempos, formas, hay la posibilidad de que se logre concretar este segundo juicio político? El de Carlos Ochoa yo creo que sí, el de Jorge Glass está siendo bloqueado. Y el juicio de Jorge Glass, el juicio político de Jorge Glass yo creo que es necesario para la sanación de la República. Que el Ecuador tenga conciencia de que incluso estos malos funcionarios, por más altos cargos que tengan, también tienen que ser responsabilizados. Yo creo que es bueno para el Ecuador. ¿Es vergonzoso? Sí. Somos el único país en el mundo que tiene un vicepresidente preso. Pero otros países van a decir, tienen expresidentes detenidos o involucrados en una serie de casos también. Sí, vemos Centroamérica, vemos Perú, vemos... Sí, pero nos estamos olvidando de lo que es la responsabilidad política, Claudia. Si es que el objetivo no es que el señor esté preso solamente. La gente se ha olvidado de lo importante que es la censura como mecanismo de retaliación de los representantes de la ciudadanía en la Asamblea. Y todo el mundo está pensando que lo verdaderamente importante es la destitución. Destitución después de que se han robado millones de dólares en este país. Lo importante en esto es que exista la censura como castigo político. Censura, pero al mismo tiempo, ¿qué hacer con los millones que se robaron? ¿Cómo conseguir que sean devueltos? Porque es lo que la ciudadanía habla, dice, sí, están 1 año, 2 años, 3 años, 10 años detenidos. ¿Y a quién le corresponde esa responsabilidad? A la Fiscalía. Le corresponde a la Fiscalía. Pero si es que la Fiscalía utiliza tipos penales menores para sancionar a este tipo de gente, esa plata no se va a recuperar. El mecanismo para hacer que el señor Glass y toda la pandilla devuelvan la plata no era acusarle por el delito menor, pues sino, o sea, le acusaron por asociación ilícita cuando aquí ha habido lavado de activos por lo menos. Y con un contralor que se fugó del Ecuador sin emitir los informes de responsabilidad y con una asamblea manejada por Alianza País que permitió que se cree una ley que generaba la obligación de que primero existe el informe de la Contraloría, con Contralor manejado por ellos, para acusar a sus funcionarios, lo cual no pasó. Y entonces, ¿cómo hacer que la Asamblea reforme esas leyes y garantice? Cambiando la mayoría.
Porque resulta y este que rato, ¿qué pasa con las mayorías de la Asamblea? Porque vimos la consulta, vimos lo que pasó en las urnas, y también hay varios pendientes. Hay una comisión especial para nombrar a al nuevo quinto poder del Estado, de la participación social y control. Pero ¿qué ocurre con las mayorías de la Asamblea? ¿Cuál es la situación actual de la Asamblea? Cuando Alianza País necesita proteger a su gente, votan juntos. Es decir, los Cuando de la Revolución Nueva más los de la Alianza Antigua se dividen. Cuando no alcanzan a conseguir los votos, utilizan los votos del BIN y a los que se suman los votos de Suma, del actual alcalde de Quito, para estar con el gobierno. Entonces sí me parece que es necesario tener claro qué es lo que está sucediendo en la Asamblea. Alianza País seguirá protegiendo a los suyos, como lo han venido haciendo. En este momento tienen dos comisiones de la Asamblea que no están funcionando, de todos los legisladores, porque están no en un ejercicio de protección de funcionarios que no funcionan. Ni la de educación ni la de asuntos internacionales están bloqueadas. Que son manejadas por Alianza País. Bueno, excepto todas las comisiones son manejadas por Alianza País. Exactamente, porque hay cómo cambiar, hay cómo, de los asambleístas se quedaron con el 95% de las comisiones. Hay cómo reestructurar. Se ha escuchado en estos días el cambiar las comisiones. ¿Es posible? ¿La ley lo permite o no lo permite? ¿Qué pasa con eso? La ley lo que dice es que presidente y vicepresidente durarán 2 años en sus funciones, pero queda abierto el espacio para el reemplazo, para que se nombre nuevos dignatarios de estas comisiones para que terminen el periodo por pérdida de confianza en los actuales. ¿Pero de entre sus miembros o se suma el resto de la Asamblea? De entre los miembros de la comisión. Pero eso nos llevaría nuevamente a que siga manejando Alianza País las comisiones que estaba manejándolas. No, porque precisamente eso es lo que sucedió. Se dividen cuando tienen que proteger intereses y se unen cuando tienen que protegerse. Entonces, ahora que cambiaron las mayorías, ahora que los grandes íconos de la antigua Alianza País están de capa caída, ahora que se levantan nuevas voces dentro de Alianza País y quieren esos puestos, bueno, van a tener que encontrar la alternativa para esos cambios. Pero todavía este rato hay una mayoría fuerte donde Fabricio dice se unen los del bloque del BIN más la gente de Suma. ¿Cómo lograr romper eso y conseguir una Asamblea más equilibrada y que sea peso y contrapeso de los otros poderes del Estado? Yo no sé si es una mayoría fuerte, porque por ejemplo para el nombramiento de la vicepresidenta de la República, en donde se necesitaban 69 votos, lograron tener apenas 70. Entonces yo no creo que ahí haya muchísima solidez. Y adicionalmente no fueron conseguidos esos votos con buenas artes. A mí me parece que ahí ofrecieron el moro y el oro y nunca pudieron cumplir. Y por lo tanto han generado rechazo en esta gente a la cual intentaron convencer. Un paso es el juicio al superintendente de comunicación, el señor Ochoa. ¿Qué va a pasar cuando la Asamblea articule y trabaje eligiendo de las ternas que se va a mandar para el nuevo Consejo de Participación Ciudadana? Supuestamente esta semana el presidente Lenín Moreno va a mandar 7 ternas. ¿Cómo saber que los mejores hombres y mujeres vayan a ser parte de este Consejo de Transición? Porque hay que recordar a la ciudadanía que el próximo año se elegirá el definitivo a través del voto popular. Esto es cuestión de seguir la secuencia y darnos cuenta de exactamente qué es lo que puede suceder. El presidente ha mandado en estos días cuál podría ser la reforma legal. Y en la reforma legal para elegir a los miembros del nuevo Consejo de Participación Ciudadana por votación, lo que se plantea es que quienes sean candidatos tienen que ser seleccionados por el Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿por qué Consejo Nacional Electoral? Por el que estuvo presente en las últimas elecciones. Es el que tenemos, vamos a decir todos. Bueno, pero resulta que antes se tiene que nombrar este Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Este Consejo de Participación Ciudadana transitorio debería revisar las características de cada uno de los miembros de ese Consejo Nacional Electoral para definir si es que esta misma gente es la que tiene que llevar adelante esos procesos o no. Y en ese punto vale la pena pensar si es que a los asambleístas que les convencieron para formar parte de esta comisión van a estar de acuerdo en que ese sea el proceso, Claudia. Aquí un paréntesis. Fabricio dice a los asambleístas que les convencieron. No es que cada movimiento y grupo político puso sus miembros para que sean parte de la comisión. A ver, ese fue un ejercicio de manejo, de tratar de presentar a la ciudadanía representantes de todas las bancadas políticas. Ahora bien, ¿qué es una bancada política? Una bancada, de acuerdo a la ley, es aquella constituida
hasta un mes después de la posesión, con al menos 15 miembros. Y resulta que en ese grupo usted tiene una cantidad de gente que teniendo 3 gentes se piensa que son bancada, lo cual no es. Es simplemente un voto conseguido. Y me parece que sobre estos manejos de la política también hay que estar claros. Eso es lo que hace la Alianza País en la Asamblea. Y hay que ver cómo funciona entonces esta comisión de transición para nombrar el famoso consejo de las ternas que manda el presidente. A ver, esta comisión no tiene facultades para nombrar las ternas. Tiene facultades para viabilizar 2 de las preguntas hechas en la consulta popular. ¿Quién escoge de las ternas enviadas por el presidente? El Pleno. El Pleno. Pero esta comisión va a viabilizar dos partes de las preguntas, pero también va a analizar las ternas o no, si son idóneos, porque se habla de que 5 años no deben haber sido parte de un movimiento, partido político, y una serie de requisitos para los integrantes de las ternas. Y ahí hay que tener muchísimo... Pero los medios en genérico están hablando de que el presidente va a mandar las ternas a la comisión especial. Sería un error, porque realmente tiene que mandar las ternas al Pleno de la Asamblea. En la consulta nunca se dice que mandará una comisión especial constituida para... Y esto, Claudia, es derecho público. Y en derecho público solamente se puede hacer lo que está escrito. Por lo tanto, el presidente tiene que mandar al Pleno de la Asamblea, el presidente de la Asamblea tiene que poner en conocimiento del Pleno los nombres, y esto es... Cuidado se les vaya a ocurrir en esta comisión intentar seleccionar nombres de a quien le gusta o a quien no le gusta, ¿no? Más bien la responsabilidad está en el presidente de mandar gente que represente lo mejor del Ecuador. Y se hablaba no de partidos políticos, no amigos del presidente, hay una serie de no. Eso también es un error, Claudia. ¿Por qué no de partidos políticos? Supuestamente para despartidizar y despolitizar. Es precisamente eso lo que nos hizo daño como república. En el momento en que se sataniza la política, es que caemos en esto de los outsiders. Ahí es cuando aparecen los Freddy Zellers, ahí es cuando aparecen los que se bajan de un avión y dicen yo quiero ser presidente, sacan el 3%, se meten de ministros y le sacan todas las pillerías. Si la política tiene que precisamente existir para garantizar la mejor calidad en la representación. Pero cuando nos planteamos desde la ciudadanía, Claudia, volvemos a lo aprobado en las urnas. Cuando nos planteamos desde la ciudadanía que lo mejor que puede pasar para manejar la política del Ecuador es la antipolítica, es cuando matamos el futuro de esta república. Pero habría que analizar lo que aprobamos en las urnas, sí, claro, en donde para el 5º poder del Estado, o el 4º poder del Estado, de control social, se habla de que debe ser apolítico. Yo estoy de acuerdo, debemos politizarnos más, tener tendencias claras para saber además qué nos ofrecen o qué nos dejan de ofrecer los políticos cuando están de candidatos. El asunto va más de lo que se pueda ofrecer o no. El asunto está en cuando se genera credibilidad. Y la credibilidad se genera cuando tú cumples lo que dices. Y la gente tiene que ir aprendiendo a diseccionar en quienes puede confiar en el tiempo. Para este caso específico, el presidente de la República había ofrecido enviar gente sin vinculación a organizaciones políticas durante los últimos 5 años al menos, gente que sea representativa de los hombres y de las mujeres, de los jóvenes y de los viejos, de los costeños y de los serranos. Bueno, veamos si es que el presidente cumple. Y la otra cosa que tiene que hacer la Asamblea es que no necesariamente está supeditada a elegir a los primeros de las ternas. El gran riesgo que corremos es que se levante alguien del correísmo y que sientan que tienen todos los votos y diga yo propongo que son estas 7 personas, voten porque ya tenemos conseguido los votos y no haya un análisis suficiente sobre eso. ¿Sería sano para el Ecuador? No, sería una tomadura de pelo a quienes fuimos a las urnas, que es la gran mayoría de los ecuatorianos. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Vamos a estar pendientes. Gracias a Fabricio Villamar por habernos acompañado el día de hoy. Con él hemos hablado sobre el juicio político que está en proceso al superintendente de comunicación Carlos Ochoa. Precisamente esta semana se siguen reuniendo pruebas, declaraciones frente a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Él estima que si la comisión revisa toda la documentación, podría darse el juicio en torno al 5 de marzo. Un tema importante porque también él nos recuerda que en el país no hemos vivido un juicio político planteado por la oposición en los últimos 12 o 15 años, remontándonos a regímenes anteriores al propio régimen del presidente Correa. Hay una serie de elementos para analizar y ver, estar pendientes de la información, pero también no dejar de estar observando lo que ocurre con el nombramiento de las personas que integrarán este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición en base a lo que el señor presidente está enviando a la Asamblea
De acuerdo al asambleísta Villamar, la Asamblea en pleno debe definir quiénes deben ser parte de este poder del Estado para que analice lo que ha ocurrido con el mundo del control en el país. Gracias nuevamente a quienes nos acompañan en Enfoques. Nos veremos con ustedes la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.